Comenzamos esta muestra del ajedrez en la pintura con un óleo del pintor y grabador Lucas van Leyden de 1520, que reproduce el juego de ajedrez llamado del mensajero, que apareció en Alemania en el siglo XIII y se jugó durante varios siglos. El pueblo de Strombeck hizo un presente al elegido príncipe Federico Guillermo de Brandeburgo en 1651, que consistía en uno de estos juegos. El tablero es de 12 por 8 casillas y además de las piezas normales existe una llamada sabio, otra con el nombre de bromista y una tercera llamada mensajero. Para que pueda verse mejor, hemos dibujado el tablero de 12 casillas por 8 y las piezas. El óleo del pintor holandés Jan Cornelis de Meyen de 1549 representa a Gon Sachsen jugando al ajedrez con un noble español, tal vez Ruy López de Segura. Las piezas son metálicas y por su color en el cuadro podrían representar oro y plata. Entre las del tablero y las capturadas por cada jugador suman 32, algunas rotas, 28 de ellas con cuerpo esférico central de 6 gajos, con una peana circular en su parte inferior y una corona en la parte superior, de cuyo centro sale un largo cuello, al extremo del cual podemos ver en los peones una cabeza de ánade. El pie de las otras 4 soporta algo parecido a un cofre con 2 grandes cerraduras, y en su parte superior 2 formas en S, mirando una hacia cada lado. En el extremo aparece también una cabeza de ánade en 3 de ellas, y en la cuarta, que el jugador sujeta entre sus dedos pulgar e índice, una esfera. Según su colocación en el tablero, hemos puesto los nombres a las piezas, aunque con dudas. Las piezas A, H1 y A1 parecen ser torres, la E y E1 reyes, la pieza G1 que mueve el caballero parece va a capturar el peón G5. No parece lógico que sea una torre, puesto que se perdería al ser capturada a su vez por C de menor valor. Alfil tampoco, puesto que debería ir por la diagonal oscura y la casilla que podía haber ocupado es la interrogante. F4, cosa improbable al estar atacada por 2 peones a la vez. I, E5 y G5. Lo más lógico parece ser un caballo, puesto que podría haber ocupado las casillas marcadas con el signo más, F3 y H3. Por otro lado, las piezas B, D6 y G, F8, al estar en la misma diagonal, no pueden ser alfiles, es decir, descartando torres y alfiles, nos quedan caballos, cosa normal, puesto que con el cambio de C, G5, A, G5 y H5 o T5, el caballero obtiene la ganancia de un peón, lo que nos lleva a deducir que C es un alfil. Las piezas del tablero están colocadas de forma un tanto extraña. No sé si las colocaron de forma aleatoria o representando una partida real. Parece que el pintor
copió las piezas de un juego real de cierto valor, oro y plata pienso, proporcionado posiblemente por von Sachsen, pues es de suponer que si no hubiera sido así, no habría admitido para su cuadro un juego tarado. Vemos que tiene ventaja en el juego von Sachsen, cosa natural, si lo encargó para exponerlo en algún salón de su palacio. Jan Cornelitz plasmó en el lienzo las piezas hasta en sus más mínimos detalles. No sé si al pintar la pieza A, la original tenía una extraña cabeza o representó una pieza rota. A la D le falta la parte superior del cráneo. Para nosotros representa al ministro, puesto que no está entre las capturadas ni en el tablero. Las J son peones rotos. Entre las piezas plateadas también hay rarezas. La pieza A1 es distinta en cuanto a su cabeza. La pieza G1 es igual a las B y G del bando contrario, y sin embargo la pieza que forma su pareja, la B1, tiene la parte superior distinta a sus congéneres. Por último, tenemos la pieza C1, que es la única con cuernos. ¿Pertenecerían estas piezas a dos juegos distintos? Hemos visto los óleos de Lucas van Leyden y de Jan Cornelitz Vermeyen, que junto con estos otros pueden servirnos para vislumbrar la gran cantidad de diseños, a cual más curioso, para las piezas de ajedrez del siglo XVI en toda Europa. Este batiburrillo duró hasta el siglo XIX. Marco Gerolamo Vida, poeta humanista, nació en Cremona sobre 1490 y murió en Alba el 27 de septiembre de 1566. De joven fue admitido en la congregación de los canónigos regulares de San Marcos, llegando a ser canónigo de San Giovanni en Laterano. El Papa León X lo destinó al priorato de San Silvestre, en Frascati, donde escribió varios libros, y entre ellos Scacchia Ludus, poema en el que se encuentra representada una partida entre Apolo y Mercurio en presencia de los otros dioses del Olimpo. Esta obra, escrita en 1513, fue traducida a varios idiomas. Pietro Carrera, historiador y poeta siciliano, en 1617 escribió y publicó Il gioco degli scacchi, compuesto por 8 libros en los que hablaba del origen del juego, salidas, movimientos, etc. Alessandro Salvio fue un ajedrecista italiano considerado como el campeón mundial oficioso entre los años 1598 y 1621. Escribe el Trattato dell'invenzione et arte liberale del gioco di scacchi, publicado en Nápoles en 1634. En 1635, bajo seudónimo, don Pietro Carrera publicó un libro titulado Risposta di Valentino Vespaio in difesa di don Pietro contra la apología di Alessandro Salvio, en el que rebatía las acusaciones y críticas que le había hecho Salvio. Inventó un nuevo tablero de ajedrez de 80 casillas, con 2 nuevas piezas, el campeón, que combinaba movimientos de caballo y torre, y el centauro,
que combinaba movimientos de caballo y alfil. Este nuevo tipo de juego no tuvo éxito, aunque posteriormente el maestro de ajedrez Henry Bird hizo una versión del mismo en 1874, y José Raúl Capablanca otro similar. Ninguno tuvo aceptación. Transcurrió bastante tiempo entre el fallecimiento de Philidor en 1795 y la aparición de ajedrecistas notables en Europa. Alexandre Le Breton de Chapelles, militar francés de profesión, nació en la villa d'Abreuil el 7 de marzo de 1789 y murió en París el 20 de octubre de 1847. Después de la caída de Napoleón en 1815, recibe una pensión como veterano de guerra y se entretiene jugando a distintos juegos, entre ellos el ajedrez, que aprendió a jugar en 1798. Aprende con gran rapidez y pronto derrota a todos los adversarios que le retan. Maestros y aficionados de todo el mundo van a verle jugar al Café de la Régence. Para él, la teoría ajedrecística podía aprenderse en 3 lecciones, y después de Philidor fue el mejor jugador francés hasta el advenimiento de la Bourdonnais, al que tuvo como discípulo en la Régence y que poco tiempo después lo derrotó, cosa que posiblemente le hizo abandonar el ajedrez. Se le considera el mejor jugador del mundo entre 1815 y 1820. Louis Charles Mahe de la Bourdonnais nació en el año 1795 en la isla Bourbon de Francia. Aprendió a jugar al ajedrez durante su estancia en París. Acudió a jugar al famoso Café de la Régence, en donde poco después jugaba por dinero con los clientes. Allí conoció a Alexandre Chapelles, que tomó como discípulo. Como jugador era rapidísimo, tanto es así que en muchas ocasiones movía piezas antes de que su contrincante hubiera dejado la suya. En 1823 viajó a Londres para enfrentarse a William Lewis, al que venció en 1834. El irlandés Alexander MacDonald, que había ganado a varios importantes jugadores europeos, reta a la Bourdonnais, que acepta, jugándose el encuentro en el Club de Ajedrez Westminster de Londres. La Bourdonnais, además de dominar el juego posicional y combativo, estaba acostumbrado a jugar largas partidas, lo que hizo que ganara al irlandés y demostrara su superioridad. Murió en Londres el 13 de diciembre de 1840. Adolf Andersen nació en Breslau, Alemania, en 1818 y murió en Leipzig en 1879. Importante jugador alemán y perfecto representante del juego con ataques directos al rey para dar mate lo más rápido posible, como se puso de moda a mediados del siglo XIX. Nos dejó partidas tan hermosas como la partida inmortal y la siempre viva. En estas 2 famosas partidas amistosas, venció mediante combinaciones con grandes sacrificios de piezas. En la inmortal, con blancas, contra Lionel Kieseritzky, en Londres, en 1851, sacrificó un alfil, 2 torres y la dama. En la segunda partida, en 1852 en Berlín, jugó con blancas ante Jean Dufresne. Hizo menos sacrificios de piezas, pero de forma más elegante. En abril de 1810 nace Howard Staunton en Westmoreland, Inglaterra. En 1838 se inscribe
en el Old Westminster Chess Club de Londres y en 1840 vence a Poppert. En 1843 es vencido por Saint-Amand, considerado el mejor jugador francés de la época. El 8 de septiembre de 1849, Nathaniel Cook le encarga el diseño de unas piezas de ajedrez que fabrica con la ayuda de su cuñado John Jacques. Las nuevas piezas son promocionadas con el nombre de Stoughton. En 1851 organiza el primer torneo internacional de ajedrez durante la gran exposición de arte e industria que fue ganado por Adolf Andersen. Paul Charles Morphy fue la primera gran figura internacional del ajedrez estadounidense. Nació en Nueva Orleans, Luisiana, el 22 de junio de 1837 y murió en el mismo lugar el 10 de julio de 1884. Grandes maestros del ajedrez piensan que Morphy ha sido el jugador de ajedrez más grande que ha existido. Comenzó a jugar al ajedrez a los 10 años y a los 12 ya era uno de los mejores jugadores de la localidad. Después hizo giras por Estados Unidos derrotando a todos sus adversarios. A los 20 años hizo una gira por Europa venciendo a los mejores jugadores del momento. En París, el lugar de encuentro de todo tipo de artistas y políticos, era desde el principio del siglo XVIII el Café de la Régence, en la Plaza del Teatro. Allí se podía jugar a distintos juegos y entre ellos uno de los principales era el ajedrez. Al no existir clubs de ese juego, los aficionados acudían en gran número al café, incluidas grandes personalidades como Voltaire, Rousseau, Robespierre, Napoleón, Benjamin Franklin y otros. París fue el centro mundial del ajedrez desde la mitad del siglo XVIII hasta casi la mitad del XIX, punto céntrico de todo tipo de jugadores de ajedrez, incluidos los profesionales que el café pagaba para que se enfrentaran a los clientes que desearan jugar una partida con ellos. Quemur de Legal jugó contra Saint-Brie y la partida fue rematada con el llamado mate de Legal, uno de los mates más brillantes que se conocen. Vale la pena que veamos la partida. Blancas, Quemur de Legal, negras, Saint-Brie. Blancas E4, negras E5, blancas caballo F3, negras D6, blancas alfil C4, negras alfil G4, blancas caballo C3, negras G6, blancas caballo E5, negras alfil D1, blancas alfil F7 jaque, negras rey E7, blancas caballo D5 jaque mate, tomó en 1740 como aprendiz a un muchacho de 14 años llamado André Danicar Philidor, que pocos años después le vencería incluso dándole ventaja. Allí se jugó el match entre Pierre de Saint-Amand y Edward Staunton y el match por el campeonato del mundo entre Adolf Andersen y Paul Morphy. Además del campeonato del mundo entre Andersen y Morphy, se jugaron 3 grandes partidas. Cochrane de Chapelle en 1821, Morphy de Rivière en 1858 y Mortimer Rosenthal en 1865.
Después del esplendor de la Régence, durante los siglos XVIII y XIX, a principios del siglo XX, en 1910, el café se convierte en restaurante y en 1916 se dejaba de jugar al ajedrez. Había otras piezas, pero las que más se usaban en el café son las que tomaron el propio nombre de Régence, piezas que comenzaron a usarse en 1700 y que el caballo, en lugar de tener la forma clásica que conocemos, era parecido al alfil. Posteriormente, a esta pieza se le colocó la cabeza. En 1780 apareció un nuevo tipo de piezas inspirado en el modelo Régence, con algunas diferencias, principalmente en lo que se refiere a las cabezas del rey y la reina. A este nuevo diseño se le llamó Lion. Desde su aparición, el modelo Régence ha tenido distintas variaciones según el fabricante. Este es un modelo de principios del siglo XX. François-André Danican Philidor es considerado uno de los mejores ajedrecistas del siglo XVIII. Nació en 1726 y murió en 1795. Músico en la época de Luis XVI, donde aprendió a jugar al ajedrez en sus ratos libres, viendo jugar a otros músicos. Después de algunos años como aprendiz del gran jugador legal en el Café de la Régence, centro parisino y mundial del ajedrez, superó a su maestro de tal manera que al jugar debía dar ventaja a sus contrincantes. Sus triunfos y actuaciones, en simultáneas, eran la admiración de la clientela de la Régence. Gran teórico del ajedrez, escribe en 1749 el Análisis del juego de ajedrez, en el que explica la célebre defensa Philidor y nos dice que los peones son el alma del ajedrez. Piezas de su libro. Nombre de las piezas. En 1850, Georges Merciel fabricó unas piezas para competir directamente con el diseño Staunton, pero no tuvieron aceptación y solo estuvieron a la venta unos 6 meses. Existen muy pocos juegos en todo el mundo. En esta ilustración alemana se ve a Gustavus Selenus, seudónimo del duque alemán Augusto II de Brunswick, que describe en su libro de 1616, El ajedrez o juego rey, las reglas del juego, además de diseñar una muestra elaborada de dibujos de piezas figurativas, entre ellas las del juego del ajedrez del mensajero. Sentado a la derecha, jugando con el campeón español Ruiz López. Posiblemente en el siglo XV, en Alemania o algún otro país de Centro Europa, apareció un tipo de piezas con un diseño del que eran típicas sus secciones. A principios del siglo XIX, un maestro tornero alemán fabrica unas piezas basadas en este estilo, a las que llama Selenus, al dedicarlas a Gustavus Selenus. Michel Edel fabrica piezas similares a las del alemán, con la diferencia de que las torres representan una iglesia con campanario. Estas son piezas de principio del siglo XIX, prototipo del diseño Selenus. Los alemanes dicen Tulpenform, o sea, forma de tulipán. Veamos ahora algunas piezas del Reino Unido, predecesoras del modelo Staunton.
Este tipo de piezas anteriormente se llamaron del St. George Chess Club, un célebre club inglés de donde Staunton y otros importantes ajedrecistas fueron socios. Este es uno de los muchos modelos Barleycorn muy populares a mediados del siglo XIX. Solían fabricarse de hueso por economía, en colores normalmente blanco y rojo, aunque no era raro encontrarlos en marfil. Fue el modelo favorito de George Washington y de Thomas Jefferson. A partir de los siglos XIV-XV hubo una extensa proliferación y variedad de piezas de ajedrez, recargadas y poco prácticas para jugar con ellas, caras o muy caras, encargadas por aristócratas y personajes ricos que deseaban demostrar su poder y riqueza, o por el contrario piezas toscas o incluso pedazos de madera de distintos tamaños que usaban los jugadores de pocos medios adquisitivos. A principios del siglo XIX se empezó a pensar en la necesidad de unificar criterios y crear un modelo único que, siendo relativamente económico, pudiera llegar a todo el mundo. Jugadores y artesanos buscaron y crearon piezas que pudieran adaptarse a la necesidad que de forma cada vez más acuciante exigían los jugadores del mundo ajedrecístico. En 1847, John Jacques de Londres creó un nuevo modelo que era práctico y elegante, con piezas con base que se distinguían con facilidad. Al rey le colocó corona y a la reina diadema. Siguiendo la costumbre, fabricó un alfil con mitra de obispo. Hay quien dice que el caballo fue inspirado por el caballo de mármol de Elgin. Se han hecho muchas cábalas de por qué al peón le dio esta forma. Se dice que representaba una plomada. Nathaniel Cook, después de haber llegado a un acuerdo con el jugador Edward Staunton, promociona las piezas fabricadas con la ayuda de su cuñado John Jacques. Staunton rápidamente se dio cuenta de la importancia y beneficio que podría reportar, por lo que dio su nombre a las nuevas piezas, que fueron debidamente lanzadas en 1849. Posteriormente, todas las cajas de ajedrez que se vendían llevaban las firmas de Staunton y Jacques. A finales del siglo XIX, las piezas habían sufrido pequeñas mejoras en cuanto a su resistencia. Se hicieron populares y se lanzaron al mercado en grandes cantidades. El diseño de 1890 se considera como estándar para el mundo del ajedrez, llegando así hasta nuestros días. Según normas de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, el estilo Staunton es el aconsejado para torneos. Primeras piezas Staunton fabricadas por Jacques y Lazengues en 1849. Piezas Staunton de Jacques y Son Limited, London, de 1885 al 90, modelo utilizado hoy para competiciones.